Bien. Recordando que entre las facultades de la Corte Interamericana en la fase contenciosa también tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de una sentencia. En este caso, por ser más pequeña, tomé el caso Duque contra Colombia. Se establece la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas que dicta la Corte Interamericana, en donde declaró que República de Colombia era internacionalmente responsable de haber violado el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación en perjuicio de Ángel Alberto Duque, por no haberle permitido acceder en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia establecida en la normatividad interna colombiana, luego de la defunción de su pareja, con base en el hecho de que se trataba de una pareja del mismo sexo. La normativa vigente en el 2002 no permitía el pago de pensiones de sobrevivencia a parejas del mismo sexo. Esto es pago de pensiones entre personas que fueran del mismo sexo y tuvieran una relación sentimental. La Corte estableció que su sentencia constituía por sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado la adopción de medidas adicionales de reparación, así como el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana, en adelante Fondo de Asistencia. Subimos, por favor. La sentencia de interpretación emitida por la Corte el 21 de noviembre del 2016, la resolución de reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas emitida por la Presidencia de la Corte, las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias, el informe presentado por el Estado y el escrito de observaciones presentado por los representantes de la víctima. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la sentencia emitida en el presente caso. En dicho fallo, la Corte dispuso 4 medidas de reparación. El Tribunal ha emitido 2 resoluciones de supervisión de cumplimiento en relación con este caso, en las cuales declaró que Colombia dio cumplimiento total a 3 reparaciones y cumplimiento parcial a la medida de restitución relativa al trámite en la solución de pensión de sobrevivencia al señor Duque. De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la sentencia en su conjunto. Los Estados parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos. Seguidamente, la Corte valorará la información presentada por Colombia y los representantes de la víctima respecto del cumplimiento total de la única medida de reparación pendiente en este caso. La Comisión no presentó observaciones al respecto. Medida ordenada por la Corte y supervisión realizada en resolución de 2018. En el dispositivo noveno, en los párrafos de esta sentencia, la Corte dispuso que el Estado debe garantizar al señor Duque, una vez que presente la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, que ésta será tramitada de forma prioritaria en un plazo de 3 meses. La Corte estableció que debe otorgarse la pensión y que debe comprender la suma equivalente a todos los pagos, incluyendo intereses correspondientes de conformidad con la normatividad interna colombiana, que no se percibieron desde que el señor Duque presentó la solicitud a Colfondos el 3 de abril del 2012. La Corte declaró el cumplimiento parcial de esta medida debido al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia y el pago retroactivo de mesadas al señor Duque. Al respecto, constató que el señor presentó solicitud de reconocimiento de la pensión
y que Colombia cumplió con resolverla en 2 meses de forma expedita, tal como fue dispuesto al ordenarse esta reparación. Según ello, le fue concedida la pensión de sobrevivencia en calidad de compañero y recibe la totalidad del valor de la pensión, la cual se le reconoció en septiembre del 2001 y se le realizó un pago único retroactivo de mesadas entre dicha fecha y el 30 de septiembre del 2016. No obstante, el tribunal determinó que estaba pendiente de cumplimiento lo correspondiente al pago de intereses moratorios, ello de conformidad con la normatividad interna colombiana respecto de los pagos de la pensión de sobrevivencia que no se percibieron desde que el señor presentó la solicitud a Colfondos. El Estado solicitó a la Corte declarar el cumplimiento total de la orden contenida en el numeral 9 de la sentencia, ya que pagó los intereses precitados. Al respecto, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una resolución en la que resolvió reconocer y ordenar el pago de determinado monto en pesos colombianos a Ángel Alberto, por concepto de intereses correspondientes a las mesadas impagadas entre 2002 y 2016. También informó que el 23 de enero se realizó el pago respectivo al apoderado del señor Duque. Los representantes de la víctima confirmaron que realizó el pago referido en los términos por el Estado. Tomando en consideración documentos aportados por el Estado, así como las observaciones de los representantes, la Corte constata que Colombia pagó a la víctima los intereses correspondientes, por lo cual considera que el Estado ha dado cumplimiento total a la medida de reparación ordenada en el punto 9 de la sentencia y por tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones en términos de los artículos de la Convención Americana, del Estatuto y del Reglamento, declara de conformidad que ha dado cumplimiento el Estado total a la medida de reparación relativa al trámite en la solicitud de pensión de sobrevivencia del señor Duque, ordenada en el punto resolutivo 9 de la sentencia. Da por concluido el caso Duque, dado que la República de Colombia cumplió la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas emitida por la Corte el 26 de febrero del 2016. Comunica esta resolución a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos por conducto del informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Archiva el expediente caso Duque contra Colombia y dispone que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado, a los representantes de la víctima y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución de la Corte Interamericana. Como vemos entonces, además de resolver de manera contenciosa los asuntos sometidos a su jurisdicción, revisa el cumplimiento de los fallos y también recordemos que la Corte tiene facultades para imponer medidas de protección en los casos que se trate de una situación grave y de imposible reparación, como lo vislumbramos en la clase pasada. Vamos a hacer una pausa para efecto de poner en la pantalla la resolución respectiva. Bien, esta es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Urrutia-Laubrex contra Chile, respecto de una solicitud de medidas provisionales que solicita el demandado respecto del Estado de Chile. Subimos, por favor. Presenta un escrito mediante el cual el representante de la víctima presenta a la Corte Interamericana una solicitud de medidas provisionales de acuerdo al artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su reglamento, con la finalidad de que se ordene al Estado de Chile adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión del juez Daniel David Urrutia-Laubrex. Los argumentos sobre los cuales el representante de la víctima justifica su solicitud son
respecto de una amenaza del derecho a su libertad de expresión, ya que dice que a finales del 2019 e inicios del 2020 se abrieron 2 procesos disciplinarios contra el juez. Frente al primero, un abogado chileno interpuso una queja disciplinaria luego de que el juez hubiera declarado ilegal la detención de un manifestante que se encontraba protestando el día 22 de diciembre del 2019. El segundo se trata de un proceso disciplinario iniciado de oficio por la Corte de Apelaciones de Santiago, por considerar que su publicación del 18 de diciembre del 2019 en el periódico Mercurio transgredió el artículo 323, numeral 1 del Orgánico de Tribunales. De acuerdo con el representante, el segundo proceso actualmente actualiza el régimen de persecución al que se habría visto sometido en los últimos 14 años y pretende sancionar a la presunta víctima por sus declaraciones en un contexto estrechamente relacionado con su labor como juez internacional. En este sentido, el nuevo sumario tiene el efecto de distraer nuevamente a la presunta víctima de sus funciones jurisdiccionales y de incrementar su estrés laboral. Frente a la amenaza al derecho a la vida del juez Urrutia, el representante argumentó que el 25 de noviembre la presunta víctima fue informada de las amenazas que estaban circulando en una página web contra su vida y la de otro juez. Ante esto, interpuso denuncia ante la Fiscalía Regional, informando la situación y solicitó que se investigara la veracidad de los hechos para poder determinar la necesidad de ordenarle medida de protección a él y a su familia. Adicionalmente, informó que se concedió licencia laboral al juez por 15 días debido a que se encontraba con estrés acumulado. El 27 de enero del 2020, el Estado presentó sus observaciones sobre la solicitud del representante, solicitando el rechazo por no cumplir con los 3 requisitos que exige la Convención y su reglamento. En cuanto a la extrema gravedad, sostuvo que la solicitud del representante recae en un procedimiento administrativo que se encuentra en curso, el cual no tiene la entidad de ser una amenaza real a la afectación de los derechos de la presunta víctima y no aportó información que demuestre la situación de extrema gravedad a la que se enfrenta el juez. 2. En cuanto a la urgencia, indicó que se le ofreció al señor Urrutia medidas de protección en respuesta a la amenaza recibida y éste las rechazó, evidenciando la inexistencia de dicha urgencia. Adicionalmente, el Estado mencionó que inició una investigación de los posibles responsables de dicha amenaza y, frente al requisito de daño irreparable, señaló que las afirmaciones hechas por el representante son demasiado amplias e imprecisas, lo cual impide determinar los elementos constitutivos que causarían un daño irreparable a la vida, del derecho a la vida del juez Urrutia. Posteriormente, en el escrito que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó sus observaciones sobre la solicitud. La Comisión consideró que la Corte podría tomar en cuenta que la presunta víctima continúa ejerciendo su labor judicial, así como su libertad de expresión y la consecuencia jurídica de dichas expresiones a la luz de la norma inconvencional. Ha sido el inicio de procesos disciplinarios en su contra, lo cual pone en riesgo su libertad de pensamiento y de expresión, específicamente con el derecho a la vida y la integridad personal. La Comisión consideró relevante que la Corte valore la respuesta del Estado en relación con los hechos descritos y las medidas de protección solicitadas, así como su posible relación con los hechos del presente caso. Dice la Corte que Chile es parte de la Convención Americana desde el 21 de agosto del 2009 y que reconoció la competencia contenciosa en esa misma fecha. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia, cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar medidas provisionales que considere pertinentes. El reglamento de la Corte señala que en los casos contenciosos que se encuentran en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas o sus representantes
podrán presentar directamente a esta una solicitud de medidas provisionales, las que deberán tener relación con el objeto del caso. La presente solicitud de medidas provisionales ha sido presentada directamente por el representante de la presunta víctima en un caso que se encuentra en conocimiento de la Corte, por lo cual la misma se encuentra conforme a lo estipulado en el artículo del reglamento. El artículo 63.2 de la Convención exige que para que la Corte pueda disponer de medidas provisionales deben concurrir 3 condiciones: extrema gravedad, urgencia y que se trate de evitar daños irreparables a las personas. Ya ha señalado el tribunal que conforme a la Convención y al reglamento, la carga procesal de demostrar prima facie dichos requisitos recae en el solicitante. En razón de su competencia en el marco de medidas provisionales, corresponde a la Corte considerar única y estrictamente aquellos argumentos que se relacionan directamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a las personas. Por un lado, la Corte nota que la queja administrativa presentada contra el juez Urrutia y el proceso disciplinario iniciado de oficio por la Corte de Apelaciones fueron referidos por el representante también como hechos supervenientes del caso contencioso pendiente de sentencia ante la Corte, tomando en cuenta que no se desprende de estos hechos que se cumplan las condiciones para dictar medidas provisionales. La Corte se pronunciará en el momento oportuno. Por otro lado, respecto a la amenaza recibida por el juez en una página web, en respuesta a la denuncia presentada por él, la Fiscalía inició la investigación, la cual se encuentra en etapa de investigación, e incluso el estado contactó al señor Urrutia, se le preguntó sobre su estado actual físico-emocional, ofreciendo la dictación por parte de la Fiscalía de medidas de protección, ante lo cual el señor Urrutia señaló que por el momento no lo estimaba necesario, porque cree necesario que la investigación tenga mayores resultados, de lo cual sería pertinente reevaluar la situación. Por lo cual, tomando en cuenta que el Estado se encuentra investigando los hechos y que el señor Urrutia estimó innecesarias las medidas de protección, el tribunal considera que de los hechos presentados no es posible apreciar prima facie que la presunta víctima se encuentre en los términos que exige el artículo 63.2 de la Convención Americana, en una situación de extrema gravedad, urgencia, relacionada con la posibilidad de daños irreparables. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda a Chile que el artículo 1.1 de la Convención Americana establece obligaciones generales que tienen los estados de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, las cuales se imponen no solo a los nacionales, sino a todos aquellos bajo su jurisdicción. Por ello, los estados se encuentran obligados a garantizar los derechos de las personas mencionadas a través de los mecanismos internos existentes para ello. Por tanto, la Corte resuelve, en uso de sus atribuciones, desestimar la solicitud de medidas provisionales interpuestas por el representante del señor David, requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la resolución al representante de la presunta víctima, al Estado de Chile y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bien, al no actualizarse esos requisitos, como vimos que es otra facultad de la Corte, la primera condición es que esté ya en un tema contencioso el asunto principal sometido a consideración de la Corte. En segundo, que se trate de una situación grave, de extrema necesidad y de urgencia, con daños irreparables, para que pueda concederse una medida provisional en esa facultad contenciosa de la Corte. Este es un ejemplo en el cual no se concede, pero lo que me interesaba vislumbrar aquí era cómo se actualiza esa medida de protección rogatoria o concedida por parte de la Corte. Bien. Bien, pues como hemos visto, entonces, hemos analizado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su reglamento,
las facultades consultivas de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y las facultades contenciosas de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Ambas, recordemos que forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, desde luego, las resoluciones que emite la Corte constituyen jurisprudencia siempre y cuando el Estado mexicano sea parte y haya ratificado ese tratado con la Organización de Estados Americanos. En este sentido, pues si existiera alguna duda, con mucho gusto les dejo mi correo electrónico para estar a sus órdenes, ya que evidentemente pues la contingencia nos ha impedido el poder estar presentes, el poder intercambiar esas ideas, el poder esclarecer dudas o consensar de manera conjunta esos temas. Mi correo es diana-276@yahoo.com.mx. Como siempre, pues quedo a la orden de cada uno de ustedes y confío que esta contingencia permitirá que en sus casas puedan checar la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puedan revisar nuevamente la convención, el reglamento de la convención, el estatuto y desde luego el poder revisar las sentencias completas de la Corte para que puedan vislumbrar no solo la estructura metodológica que tiene. Lo importante pues son las aportaciones jurídicas que en materia de derechos humanos nos sirven como operadores de este nuevo sistema procesal y evidentemente que nos sirva no solo como conocimiento, sino para su aplicación en pro de la función que cada uno de nosotros desempeña. Un gusto haber compartido con ustedes esta materia y pues como les reiteré, quedo a sus órdenes. Gracias.